Cami y Andy, Hola, hola bienvenidos a todos. a una nueva entrevista de lo que Dios hace, de lo que Dios sigue haciendo en esta tierra. Y bueno, nosotros estamos muy emocionados, le damos gracias a Dios por la vida de Sergio y bueno, queremos presentárselos porque tiene un testimonio poderoso del amor de Dios, de la fidelidad y de cómo lo que dice su palabra es verdad, que Él se llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Así que bueno, pues le Vamos a damos la recibir a bienvenida Sergio. a Sergio. Sergio, un aplauso. Bienvenido, Sergio. ¿Cómo estás, Hola, ¿qué Sergio? tal? Dios les bendiga. Muy Bueno, bien, gracias a Dios. a Aquí, Sergio lo conocí hace algunos años en Ciudad Juárez, ¿verdad? Y nos caímos súper bien, como brothers. Hicieron clic. Sí, Sergio claro, está claro. en la alabanza, ¿verdad, Sergio? Sí, estamos ahí sirviendo en el Ministerio de la Alabanza, en la iglesia donde me congrego y también ahí apoyando en la iglesia en lo Padrísimo. que se necesita, en los jóvenes, donde Dios nos diga, va. Amén. Padrísimo. Y bueno, Sergio me platicó un milagro que el Señor hizo cuando él era niño y cómo él se convirtió. Así que dijimos, Sergio, tienes que platicárselo a todas las naciones para que vean que Jesús sigue haciendo milagros. Así que, Sergio, a ver, platícanos, ¿qué fue lo que el Señor hizo en tu vida? Bueno, primero empiezo presentándome, va. Soy Sergio Chavarría, vivo acá en Ciudad Juárez, Chihuahua. Tengo 22 años, estoy estudiando la carrera de Ingeniería Electromecánica. Dios me ha permitido ir consiguiendo varios logros y ir cumpliendo varios sueños. Y estoy agradecido con Él por eso. Lo que ahora quiero platicarles es algo que marcó mi vida por completo, algo que después de que sucedió jamás volví a ser el mismo, que Dios tocó mi corazón, tocó mi vida y se vio reflejado no solo en mí, sino también a mi alrededor, en mi familia, en mis amigos, en aquellos que estaban cerca de mí. Cuando yo era niño, ya voy a empezar así de corrido, ¿eh? Cuando era niño, tenía 12 años, pues, cuando sucedió una enfermedad un poco rara, podríamos llamarla. Aquí estoy compartiendo, mira, tu Steven foto de Johnson. mí. ¿Cómo se llama la enfermedad? Sí, esa foto fue alrededor de unos 2 meses. Síndrome de Steven Johnson. Ok. Esa enfermedad, según lo que yo he investigado y en su momento los médicos empezaron a comentarnos, es que es súper rara porque de 1 millón de pacientes a una persona le da. Entonces realmente es muy, muy extraña. Además de que nos hacían mucho hincapié en que esa enfermedad no tiene como que una cura, no hay un medicamento que la pueda controlar, sino que la enfermedad avanza y destruye hasta donde la enfermedad quiere, por así decirlo, ¿no? Realmente fue muy, muy, muy duro, ¿va? Este proceso en el que Dios me permitió estar y vivir, pero nos dio la victoria. Ahora puedo estar aquí compartiendo, ¿verdad? Y creo que voy a entrar un poquito en detalles. La enfermedad esa se supone que dura de 3 a 6 meses para salir, para que puedas recuperarte. Y Dios hizo la obra en mi vida en alrededor de 24 días, entonces es algo totalmente fuera de serie, ¿verdad? Los síntomas o lo más impactante de ello es cómo se veía físicamente. Entonces, conmigo se le llama también o es conocido como el síndrome del gran quemado. Entonces, hagan de cuenta que yo estaba totalmente quemado, literalmente toda mi piel estaba quemada y tuvo que crecer o salir piel nueva. Entonces, sí fue así como una regeneración de piel, de pies a cabeza, totalmente. Recuerdo que, de hecho, en las fotos que estamos viendo ahí, era cuando estaba la parte más crítica. Duré 2 semanas en terapia intensiva, o sea, era algo muy, muy serio. Pude haber perdido la vida porque la enfermedad no solamente daña la piel, sino que puede dañar las córneas, o sea, me pudo haber dejado ciego o puede haber dañado algún órgano interno.
porque así como me podía haber quemado por fuera, así estaba por dentro también. Recuerdo que todo empezó con pequeños puntitos que me salían, como si fuera tipo varicela. De hecho, eso era lo que me diagnosticaron a mí, varicela. Pero a mí ya me había dado varicela cuando estaba más pequeño. Entonces, esos pequeños puntitos empezaron a salir demasiado en todo el cuerpo y salían tan cerca uno de otro que se hacían puntos más grandes, como tipo ampollas. Y esas ampollas cambiaban de color. Por lo regular la varicela la vemos que es como rosaditos, ¿no? Los puntitos. Bueno, esos puntitos ahora cambiaron a un color café. Y entonces se hacían ampollas más grandes, las cuales se inflaban de líquido y entonces se reventaban. Entonces al reventarse, pues estaba la piel viva literalmente debajo de esa piel muerta ya, porque ya era piel muerta. Entonces recuerdo que una de las noches, así como les comentaba que como estaba por fuera, estaba por dentro, una de las noches empecé a toser demasiado y a arrojar muchas flemas. Entonces, literalmente se me venían pedazos de piel de dentro de la boca, de la garganta, donde se estaba desprendiendo. Así como se desprendía por la parte de la cara, de la espalda, de los brazos, así se desprendía por dentro. Entonces era algo muy crítico. Algo que quiero aquí mencionar, que fue algo muy importante, es que en ese entonces mi familia estaba fracturada. Mi papá no vivía con nosotros. Y nosotros, bueno, yo he sido cristiano, o he ido a la iglesia desde que era un niño. Acepté a Jesús a los 8 años, en el 2006, septiembre del 2006. Y de hecho, porque yo fui a la iglesia, fue que mi familia se acercó, en el caso de mi mamá y mis hermanos. Entonces, habíamos estado, ok. ¿Por qué fuiste a la iglesia? ¿Alguien te invitó a una escuela de verano o por qué fuiste? Sí, sí, de hecho fue porque un vecinito ¡Wow! nos invitó a una escuela de verano. No. Entonces, yo cada vez que me invitaban a mí a participar en las escuelas de verano, pues yo encantado porque hagan de cuenta que me miraba ahí, porque yo ya he sido ganado en una escuelita de verano. ¡Wow! ¡Guau! ¡Qué fuerte! Sí. Es que te lo quise preguntar porque conocemos mucha gente que aceptó al Señor cuando eran niños por una escuela de verano. Y ahorita, por ejemplo, es Sí, sí, verano. fue por una escuela de verano. Ajá, y entonces de pronto es como hacer una escuela de verano es muy cansado físicamente, ¿no? Para las maestras, para las que organizan. Pero cuando ven el fruto, Sí, como tú, o sea, como mucha gente que ha llegado a los pies de Cristo por una escuela de verano, wow, no, Vale la pues pena, vale ¿no? la pena. Ya, perdón, Sergio. Y sí, luego, claro que sí. Ok. Entonces, en ese tiempo mi papá pues no estaba viviendo con nosotros. Nosotros orábamos por eso, ¿verdad? Porque mi papá volviera. Y este proceso fue como que Dios trabajó directamente. Yo fui como el instrumento, por así decirlo, para que mi familia otra vez volviera a unirse, para que mi papá regresara con nosotros, para que mi papá se decidiera a buscar a Dios totalmente, ¿verdad? Entonces, es una de las cosas que quiero agradecer a Dios, ¿verdad? Y que en cada momento trato de hacerlo, de que gracias a eso, Dios lo usó para que entonces se restaurara mi familia. Sí, y ahora ya, a partir de ese momento, pues ya nos acercamos todos como familia a la iglesia y empezó a crecer esa relación de familia a Dios, ¿no? oye, es como dice la palabra, ¿no? Que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos Todo, ayudan a bien. Y entonces poderle así es. decir que gracias a esta enfermedad o a este padecimiento que tuviste por este tiempo, te ayudó a bien el ver que Dios restauró a tu familia. Wow. Ajá. Y luego, Sí, 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 sí. Bueno, como les comentaba, pues duré 2 semanas en terapia intensiva. En ese tiempo, en ese lapso, ah, me tenían que hacer lavados quirúrgicos. La piel muerta que se veía de color café, pues había que retirarla, había que quitarla porque ya no servía. Entonces, tenían que tomarme y rasparme para poder limpiar y quitar toda esa piel. Una vez que salgo de esos quirófanos, de esos lavados quirúrgicos, me pasan al área de terapia intensiva y como yo no tenía piel,
las sábanas de las colchonetitas o de las camillas se me pegaban en la parte de la espalda y en la parte del cuerpo, ¿verdad? Entonces, al momento de retirarlas, era un dolor insoportable. Un dolor en el que mis gritos yo creo que se podrían escuchar por todo el hospital, porque literalmente era como si se pegaran con pegamento y habría que retirarlas. Y cada vez que las quitaban, se desprendía piel y salían empapadas de sangre. Entonces, era algo muy crítico cada vez que tenían que lavarme. Había veces que yo estaba con los ánimos por los suelos. Yo inclusive llegaba a decirle, mi papá es enfermero de profesión, entonces pues por eso les comento que fue el trato de Dios así directamente con él. Y él pues se la pasaba cuidándome. Entonces había veces que yo le decía, ¿sabes qué, pa? Ya, yo me quiero morir, yo ya no quiero seguir sufriendo, no quiero seguir batallando con esto, porque era muy doloroso el proceso ese en el que tenían que limpiarme las sábanas, quitar las sábanas, pues por higiene, ¿verdad? Que hay que estar quitándolas. Entonces, era así, yo me acuerdo que veía a mis papás y les tomaba las manos y yo veía que sus manos eran bonitas en comparación a las mías porque se estaban regenerando. Entonces, era así como que, pues qué bonitas tienen sus manos ustedes, ¿verdad? Y venían muchas cosas. En lo emocional a mí me pegó mucho porque entré como en un proceso estando ahí adentro de depresión en el que quería quitarme la vida, quería suicidarme, tenía ese tipo de pensamientos. Pero afuera, ya cuando mis padres me platican, era que toda la iglesia estaba orando por mí, todos mis familiares, aún no cristianos, oraban por mí, ayunaban por mí. Entonces había como una batalla por mi salud, por lo que yo estaba pasando. Entonces, al ver todo eso, al yo enterarme de toda esa parte, pues yo decía, ok, vi cómo mi familia se empezó a unir y hacía que valiera la pena totalmente. Uh, Recuerdo que después de esas 2 semanas, para que Dios me saque totalmente de la enfermedad, una tía fue y oró por mí al hospital. Y recuerdo que estaba yo, estaba mi mamá, estaba mi papá y estaba mi tía, y nos tomamos de las manos e hicimos una oración. Entonces, después de ese día, a mí me pasan a recuperación a piso. Y una vez que ya estoy en piso, duró alrededor de 5 días y entonces me dan de alta, ya podía estar en mi casa. Entonces se vio la mejora así súper rápido. Lo impactante de aquí es que al no tener piel yo, el cuarto en el que yo estaba, nunca se infectó, nunca hubo una bacteria, nunca hubo un virus, entonces se podía ver la mano de Dios. Pues Dios tenía todas las cosas bajo control. Y de verdad, cada vez que lo platico es así como de increíble. Lo platico y es como si lo volviera a vivir. Wow. Entonces, ahora a mí nadie puede venir a decirme como que, ¿sabes qué, Sergio? Pues Dios no existe, Dios está muerto, Dios ya ¿Ese no es tiene antes o poder, después? porque yo fui quien lo Lo vivió. experimentó, yo fui quien lo vivió. Sergio, Entonces, ¿esta foto es de antes o después? Pues, esa foto es después. Sí, es que mira, pregunto porque se le ven cicatrices, o sea, se le ven marcas, Sí, pero no son tan quedaron las fuertes. marcas. Ajá. Sí, ¿Esa es de esas fotos son antes? ya. ¿Esa es después? Esa es en mi graduación, porque estaba por graduarme de sexto de primaria y de Ajá. hecho mi graduación fue algo muy bonito porque me hicieron honores al final, porque había regresado, ¿verdad?, a la escuela. Yo me enfermé un 18 de mayo y regresé para el 11 de junio. Para el 11 de junio ya Wow. había salido del hospital, entonces yo regresé prácticamente en julio, que son las graduaciones, regresé a mi graduación, entonces fue muy emotiva, de verdad. Sí, claro, wow. ¿no? O sea, como que todos estaban sorprendidos. Y no estabas diciendo, o Así sea, es. cómo ya Dios, o sea, Dios te cambió y ya nadie puede venir a contarte. Que para Dios hay algo Sí, que Dios ya imposible, no ¿no? tiene poder. Ajá, no, para Dios no hay nada imposible. Lo que hizo Amén. conmigo lo puede hacer con cualquiera. Y Amén. creo que a partir de ese momento, bueno, no a partir de ese momento, de hecho, pienso que Dios ya me tenía en sus planes, ¿verdad? Pero esa fue la parte que detonó para que en mi vida
yo me entregara a Él, aún siendo un niño, ¿verdad? O sea, me entregara y me decidiera por Él. A partir de ahí, Él me llamó a la música, es por eso que ahora sirvo en el Ministerio de la Alabanza, y pues toda mi vida en la iglesia, ¿verdad? Desde que fui niño. Entonces, no me he apartado de sus caminos y no pienso hacerlo. Gloria a Y Dios. de verdad estoy súper enamorado, apasionado por Él. Wow. Qué Oye, padre. o sea, cuando eras niño y viviste esto, o sea, ¿cómo podrías describir esto de haber vivido esta experiencia con el Señor, ¿no? Porque hay veces que los niños dicen, es que yo no veo a Dios, no lo escucho, no lo siento, pero tú como niño, ¿cómo estabas viviendo eso tan real? Recuerdo que en ese entonces tenía un MP3 y escuchaba mucho la canción de Samuel Hernández, Levanto mis manos, que de hecho fue la que me marcó, fue la de mi proceso. Wow. Y yo recuerdo que oraba a Dios y lo hacía en voz alta, o sea, llorando, literalmente gritando, porque era demasiado el dolor. Entonces yo levantaba mis manos ahí en la camilla y en momentos donde el dolor era insoportable, porque de hecho cada vez que tenían que hacerme las curaciones tenían que agregar anestesia, entonces la anestesia yo la asimilaba muy rápido, pero cuando oraba a Dios, era como que Dios me daba la fuerza y entonces, no sé, era una anestesia espiritual, yo lo digo, ¿no? En la cual me hacía soportar y aguantar. Eran ratos en los que sí la pasaba muy, muy mal, pero en el momento en el que yo clamaba a Dios y le pedía que me ayudara a soportar el dolor, que me quitara lo que estaba pasando, Dios ahí mostraba su poder, Dios ahí mostraba su mano. Entonces yo ahora me pongo a pensar, ¿verdad? Ya que estoy más grande y digo, realmente cómo fue que soporté yo siendo un niño, ¿verdad? O sea, estaba muy pequeñito, que soporté tanto dolor, pues creo que solamente es porque Dios fue quien me fortaleció y quien me ayudó a poder salir de ello. Amén. Dios se Wow. perfecciona en nuestra debilidad, ¿no? Y así es, ¿Y, así es. y cómo te dio fuerza el que la gente estuviera orando por ti y ayunando? Sí, Wow. Oye, ¿y tu papi, dices que él te cuidaba en el hospital, o sea, era como parte de su turno y pues ajá, verte así? sí era, uff, sí era un impacto tremendo en su vida. Sí, ya mi papá también llegó a testificar, ¿verdad? De cómo fue su trato de Dios con él, que de verdad es un testimonio tremendo y poderoso. Ujú. Mi papá, yo recuerdo que en ocasiones ha dicho así de que él se ponía, ¿no? Al tú por tú con Dios y le decía, pues, ¿por qué mi hijo? O sea, hubiéramos sido tú y yo, ¿no? Pero pues Dios se Wow. desgasta, o sea, Dios sabe cómo llegarnos, ¿no? A nosotros. Y yo lo escucho hablar a mi papá y expresarse de lo que él experimentó en ese entonces y está así muy agradecido y muy, o sea, lo marcó totalmente. Entonces a partir de ahí jamás fue el mismo, jamás fue el Gloria a mismo. Dios. Qué padre. Oye, ¿y qué le dirías hoy a un niño que esté pasando una situación como la que tú viviste? ¿Qué le dirías ya que tú pasaste Ah, por eso? bueno, pues que no hay nada imposible para Dios, que aún lo que los mismos médicos o lo que las personas puedan decir, lo difícil que pueda ser una situación, no se compara al poder que Dios tiene. Dios tiene el poder para hacer todas las cosas. Dios sigue siendo el mismo que abrió el mar rojo, el mismo Exacto. que multiplicó el pan y los peces. Entonces, no hay nada imposible para Dios. Lo que hizo conmigo lo puede hacer contigo, Dani, lo puede hacer con cualquiera que se lo pida. Y Amén. realmente, aunque uno pueda decir que experimentó mucho dolor o que experimentó cosas muy negativas, realmente para los que amamos a Dios, y yo lo puedo decir ahora, para los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien, todo, todo, todo. Y Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Cuando ya no podemos más, hay que levantar las manos al cielo y Dios se va a perfeccionar. Amén. Amén. Wow. Qué padre, gracias por platicarnos. Yo estoy segura que tal vez haya niños que estén viendo ese testimonio y digan, bueno, yo me identifico en esta parte de la salud,
A lo mejor tengo una enfermedad que los doctores ya dijeron que es incurable. Pero bueno, hay una parte de esperanza que es que para Dios no hay nada imposible. Y otra es, tal vez haya niños que dicen, yo quiero que mis padres vuelvan a unirse, ¿no? Y no es que Dios tenga que hacer algo difícil, o sea, una situación difícil. O sea, Dios puede volverlos a juntar por su amor, por su misericordia. Entonces, niños, vale la pena que sigan orando, sigan pidiéndole a Dios, porque Dios escucha nuestra oración. O sea, Dios, porque Él es soberano, pues Él permitió esta enfermedad en la vida de Sergio, pero se glorificó. Y no solo eso, sino que usó la enfermedad para, pues, unir y restaurar a su familia. Entonces, tú puedes seguir orando por tus papis para que Dios los restaure, para que Dios los sane a cada uno y vuelvan a unirse en este amor que solo Cristo nos da. O sea, es que Dios es un Dios que puede hacer cualquier cosa, unir familias, sanar, resucitar, restaurar, restituir, ¿no? Y Dios sigue obrando, ¿no? Dios sigue Amén. obrando. Dios sigue haciendo milagros. Amén, amén, amén. Qué padre, Sergio. Pues muchas gracias por compartirnos tus testimonios. Sabemos que muchas familias en esta hora están siendo, pues sí, convencidas de que tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios que sigue vivo, que resucitó, un Dios que venció a la muerte, un Dios que se llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, un Dios que sigue teniendo el mismo poder, ¿no? Entonces, gracias, Sergio, que Dios bendiga tu vida, que Dios siga glorificándose, que tu testimonio siga gritando a los cuatro vientos que nuestro Dios es un Dios real y que Dios siga bendiciendo a tu familia y todo. Amén. Pues gracias y amigos, nos vemos hasta la próxima. Serge, ¿quieres despedirte de los niños? Sí, claro que sí. Dios les bendiga, muchachos. Cuídense mucho. Órale. Bye.